Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Revivirán los recargos nocturnos. La nueva ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció su intención de instaurar los recargos laborales a partir de las 6 de la tarde. Además, planea diseñar el anhelado Estatuto de Trabajo. Analizaremos estos temas con un vocero de los empresarios y con el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Preocupación en la industria de los plásticos. El nuevo gravamen que le impondrán a los plásticos de un solo uso generaría un fuerte impacto en estas empresas y en los consumidores. Les tenemos las cuentas que hacen voceros de esta industria. La alianza de Avianca y Viva, las dos aerolíneas, adelantan sus trámites ante las autoridades para lograr su integración operativa. Hay mensaje de urgencia. Juan Fernández nos cuenta detalles en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que encendió las alertas entre los empresarios del país. Se trata del anuncio de la nueva ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acerca de revivir el pago de recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche, como está establecido hoy en día. Veamos lo que dijo la ministra en las últimas horas en un evento con las centrales obreras. Que será una acción de los 100 primeros días de gobierno. Le devolveremos a los trabajadores y trabajadoras, a los colombianos y colombianas, que el día es el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la noche de 6 de la tarde a 10 a 6 de la mañana. Con esto ya hemos venido avanzando con la sala penal, que ustedes ya saben, con la sala laboral que tiene la Corte Suprema de Justicia. Es decir, tenemos que asegurarnos de que nos devuelvan porque el Estado colombiano no le cumplió. La reforma 789, que no compartimos, pero que era una realidad de nuestro país, tenía un articulito que le cambiaba a los trabajadores sus horas extras, sus dominicales, sus festivos, las jornadas, pero a cambio de una rebaja en tributos, a cambio de generar empleo, y hubo una meta de empleo. Y es que obligar a las empresas a pagar recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde es un tema que podría generar efectos nocivos en los costos de producción y en la generación de empleo. Por eso quiero saludar a esta hora al doctor Germán Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Bien, relativamente bien, gracias. Doctor Rodríguez, ¿les sorprendió a ustedes este anuncio de la ministra de Trabajo de querer revivir el pago de los recargos a partir de las 6 de la tarde? Pues en parte sí, aunque pues sorpresas están dando por todas partes. Se puede uno esperar cualquier cosa. Sí, realmente es un poco difícil de asimilar en este momento donde las cosas para las empresas no van bien. Justamente este momento, ¿qué tan complicado es para revivir una norma como estas? Porque tenemos una coyuntura de alta inflación, de muchos costos en la producción de productos, un momento en que se está amenazando el mundo con una desaceleración económica, en fin. ¿Qué tantas dificultades ven que se podrían agravar ahora con una iniciativa como esta? Bueno, hay un mundo de cosas que se podrían decir. En cualquier momento hay que partir de la base que eso incrementa los costos de producción, porque pues la otra sería no trabajar ni una hora extra, pero eso a veces es difícil, porque hay clientes que piden de un momento a otro con urgencia, etcétera. Hay que, reponer cosas y hay que trabajar horas extra. Pero el problema básico es que al subir los costos de producción de los productos en general, pues estamos afectando todavía más la competitividad que tenemos para meternos a pelear con la China, con Bangladesh, la India, Vietnam, etcétera, que nos tienen llenos de productos. En la China son unas regiones de la China, horas a la semana, sin recargo de nada, y ellos nos envían los productos que nosotros estamos tratando de
hacer para competir, pues con unas diferencias muy grandes en cuanto al valor que le podemos agregar a los productos de esa forma. Entonces, pues seguimos saliendo de la competencia. Esas medidas no se pueden tomar tan aisladamente. Es decir, yo soy el que amo a los trabajadores. Punto. Eso no importa quién va a pagar o si ellos pierden el puesto por ahora, es esto. Debe estar todo dentro de un contexto económico. Por ejemplo, hay que subir aranceles. Si nosotros hemos tenido que estar subiendo los salarios en general por el mismo costo de la vida, etcétera, los aranceles es una compensación para nivelar costos con otros países que nos quieren aturugar de producto como lo estamos viendo. O sea, nosotros vamos a generar más desempleo, pero esos puestos que se pierden se los estamos regalando a los otros países que les mencioné. Entonces estamos cambiando trabajo colombiano por trabajo extranjero, a no ser que subamos abruptamente los aranceles para compensar. Pero eso parece que lo quiere hacer el gobierno, pero es que vamos en un orden diferente. Empezamos como en un mal negocio a gastar la plata antes de ganárnosla. Estamos dando las prebendas antes de poder saber cómo las vamos a pagar. Doctor Si se Rodríguez, genera más desempleo, ¿sí? Entiendo que el recargo nocturno es como de un 35% en el valor de cada hora laboral trabajada después de las 6 de la tarde. ¿Esto qué tanto incrementaría los costos de producción que usted menciona, teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía trabaja jornadas que van más allá de las 6 de la tarde, inclusive algunos que siempre su trabajo es de noche, como por ejemplo muchos vigilantes que entran a las 6 de la tarde? Sí. Bueno, primero que todo el recargo nocturno es el 75, el diurno es el 25. Hasta donde yo tengo entendido, ya hace rato que no entro en un trabajo directo en una empresa, pero hay cosas diferentes, claro. Obviamente, en el caso de la vigilancia y algunos otros trabajos, lo que van a subir es el costo de la celaduría y la vigilancia a todos los conjuntos residenciales de todas las clases sociales que tengan vigilancia, en la vigilancia de las empresas o cualquier negocio. Todo eso va a subir porque Ahora, además de que ya se empieza a reducir la jornada laboral según lo que se aprobó por orden del señor Uribe, pues cada uno va diciendo cosas que le parece que con eso mejoran a la gente. usted mencionaba ahora, doctor Rodríguez, que eventualmente esto puede impactar la generación de empleo. ¿Realmente un recargo de estos da como para que se frene el empleo o como para que las empresas incluso eventualmente tengan que reacomodar sus horarios laborales o inclusive despedir a trabajadores? Bueno, eso depende de cuánto se afecte el precio final del producto en el mercado. Uno no va a salir de la gente por salir. Entre otras cosas, a la gente se le contrata porque se quiere contratarla. Nadie contrata a la gente para querer despedirla. Por eso ciertas normas que existen como la estabilidad laboral reforzada, etcétera, se me hacen pues ridículas. Nadie contrata a una persona para echarla. Pero lo que sucede es que si la empresa se va para abajo, pues tendrá que tener menos trabajadores. Es que es un cúmulo de cosas. Este es uno de los factores del costo país, que es que entre menos horas se trabajen, pues menos riqueza se produce. Según el gobierno, nosotros vamos a producir riqueza de todo tipo, agrícola, agroindustrial, industrial, todo lo que se pueda. Vamos a trabajar más para producir más. Pero antes de empezar a producir más, ya estamos trabajando menos o subiendo el costo del trabajo, que es, en fin de cuentas, termina trabajando menos. Cuando el precio del producto no aguanta, que necesita unas horas extras, hay cosas que solo se pueden hacer de noche. Entonces, pues se afecta el empleo. Usted mencionaba justamente que hay sectores como por ejemplo el de la vigilancia, donde es muy intensivo el trabajo después de las 6 de la tarde. También entiendo yo que, por ejemplo, en bares y restaurantes, pues que se trabaja hasta medianoche, es muy intensivo ese tipo de trabajo. También, por ejemplo, en el comercio, muchos atienden hasta las 9, 10 de la noche. ¿Qué otros sectores a nivel, por ejemplo, de industria son intensivos en tener empleo o trabajo después de las 6 de la tarde?
Es que hay algunos procesos en muchas industrias que no se pueden parar. Es decir, no se puede parar y iniciar todos los días. Hay veces que se trabaja ciertas máquinas 3 días seguidos, día y noche, porque sale muy complicado estarlas parando, porque son horas perdidas de limpieza, que se enfrió, que el material se congeló, etcétera. Es obligatorio a veces trabajar de noche. Entonces, pues todo eso se ve afectado. Por otra parte, yo sí quisiera hacer una observación. Nosotros estamos legislando, como siempre, buscando la luz debajo, buscando el objeto que se nos perdió debajo del poste, porque ahí hay más luz. Nosotros tenemos entre inactivos, informales y desocupados sin empleo, el 79% de la población en edad de trabajar. A ellos no les beneficia ni les afecta estas medidas, salen perjudicados, porque entre más condiciones tengan digamos, de privilegios los que sí tienen trabajo formal, menos oportunidades están para esa gente para que puedan entrar a trabajar en una formalidad. Y dentro de ese 21% de la gente que sí tiene empleo formal, está incluido los empleados estatales, 1.600.000, no sé qué, incluyendo la policía, que si el gobierno les quiere regalar y dar más oportunidades para que los policías trabajen más bien de día o yo no sé qué, pues lo puede hacer sin necesidad de estar haciendo reformas laborales, porque un empleador puede tomarse esa potestad. Pero como vemos, estamos siempre legislando cuando hablamos del trabajador para una minoría que en cierto modo está favorecida. Eso no lo han tenido en cuenta. El contexto general es meter más gente a la formalidad y no espantarla, manteniendo un gueto de gente formal donde es muy difícil que los otros entren. Doctor Rodríguez, entendemos perfectamente las preocupaciones, así que estaremos muy pendientes de cómo avanza este tema y de qué diálogos puede haber. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos y una buena noche. Bueno, gracias. Adiós. Es el doctor Germán Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de ACOPI. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué es el Estatuto de Trabajo que quiere diseñar y presentar también la nueva ministra de Trabajo ante el Congreso. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Además de revivir los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció su deseo de diseñar y tramitar el Estatuto de Trabajo. Veamos lo que dijo. La semana entrante convocaré de manera oficial, la mesa técnica que lidere la propuesta del Estatuto del Trabajo, que desarrollemos la Constitución Nacional y ahí espero, compañeros y compañeras, no solamente la presencia de las centrales, de nuestras federaciones, sino que a nivel territorial, esta mesa, Diógenes, la reproduzcan a nivel territorial, donde tienen que estar los empresarios, los trabajadores, las mujeres que tienen que estar allí, pero además, compañeros y compañeras, la academia. Hay que vincular a los observatorios de trabajo y en lo que tengamos en los territorios, los referentes, para que efectivamente podamos producir un documento que por lo menos en unos 6 meses podamos presentarlo y llevarlo al legislativo, a ver si de verdad podemos andar. Pero, ¿qué es exactamente esto del Estatuto de Trabajo? ¿En qué cambiaría la vida de los colombianos? Para analizar este tema, lo mismo que el de los recargos nocturnos, saludo al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Un saludo muy especial para ti, Henry, para todos los televidentes, un saludo muy especial. Antes de hablar del Estatuto de Trabajo, doctor Jaramillo, quisiera preguntarle y aclarar el tema de los recargos nocturnos. ¿El recargo realmente de cuánto es a partir de las 6 de la tarde? Si se aprobara la reforma que considerara la jornada nocturna de las 6 de la tarde, según el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, el recargo nocturno, es decir, trabajar después de las 6 de la tarde sin constituir horario extraordinario, corresponde al 35%. Si se supiera la jornada ordinaria,
corresponde al 75% como hora extra nocturna. Aclaro, el recargo nocturno es del 35%, la hora extra nocturna es del 75%, conforme lo ordenado por el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. Yo recuerdo, doctor, que antes del año 2002 el recargo nocturno justamente se empezaba a pagar a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué en su momento quisieron cambiar esa norma? En su momento lo que se argumentó fue que había que reformar la legislación laboral, relajarla para aumentar los índices de empleabilidad. Desafortunadamente, esas fórmulas de relajación de derechos laborales para aumentar índices de empleabilidad probaron ser ineficaces. No lo digo yo, lo dicen los estudios que acompañaron las demandas contra esta norma, que fueron resueltas en las sentencias 038-2004 y 257-2008, que acreditaron y probaron que afectaron a los trabajadores en sus ingresos, en su salud, y no generaron las tasas de empleabilidad prometidas. Por tanto, son normas ineficientes y se ha probado que esa correlación, disminución y regresividad de derechos laborales, aumento de tasas de empleabilidad, es ineficiente y no tiene un vínculo directo, como muchas veces se argumenta. Es una falsa trampa argumentativa, desafortunadamente comprada por muchas opciones políticas. En nuestra anterior entrevista en este programa, doctor, con el doctor Germán Rodríguez de ACOPI, él considera que implementar de nuevo los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde podría eventualmente generar, digamos, desempleo o por lo menos desestimular la generación de nuevos empleos. ¿Usted creería que eso podría pasar? Yo lo que pienso es que el empleo está ligado a factores de crecimiento económico, de buen manejo de la economía, de inflación, de todos los temas de la balanza de pagos, otros temas que están ligados más al manejo económico que al reconocimiento de derechos laborales. Los derechos laborales tienen por objeto garantizar la promesa constitucional en un Estado social de derecho, de trabajo decente, de trabajo en condiciones dignas y justas, según la promesa de la Constitución Política del 91. Yo creo que el empleo está ligado y apalancado por los factores económicos más que por la política de regulación que recubre la decencia y la dignidad y justicia en el trabajo. Una última pregunta sobre este tema. ¿Usted hoy, doctor, como experto en temas laborales, considera que sí se debe revivir el pago de recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Yo lo que pienso es que las leyes de la naturaleza deben dialogar con las leyes jurídicas laborales. Yo lo que pienso es que si la naturaleza nos indica que desde las 6 de la tarde en nuestro país empieza a oscurecer, empieza a ser más costoso el transporte, empieza a ser más costoso desde el punto de vista fisiológico, prestar una actividad personal debe reconocer el derecho y no debe negarlo y esconderlo a partir de fórmulas jurídicas que no dialoguen con la realidad natural. Perfectamente claro. Hablemos ahora, doctor, de la otra norma que quiere impulsar la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el Estatuto de Trabajo. ¿Qué es exactamente eso? Exactamente, que desde la Constitución Política del 91, es decir, hace más de 30 años, se prometió en este país una actualización de la legislación laboral al Estado Social de Derecho. El Código Laboral con el que trabajamos los laboralistas, con el que trabajan todos mis colegas, es del año 1950, proferido bajo un estado de sitio, bajo una lógica constitucional distinta a la Constitución de 1886. La Constitución Política del 91, en el artículo 53, prometió un Estatuto del Trabajo que pasados 30 años no ha sido expedido. No ha sido cumplido ese mandato para homologar toda la lógica del Estado Social de Derecho a los principios de igualdad de los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, principio de favorabilidad, irrenunciabilidad, protección a la maternidad, efectividad de los descansos, etcétera, que garanticen un trabajo en condiciones dignas y justas en todas las modalidades como promete la Constitución. Y todas esas garantías que incluiría el Estatuto de Trabajo eventualmente están hoy contempladas en otras normas, es decir, quizás ya no sea necesario el estatuto porque por otras vías se ha garantizado eso que prometía el Estatuto de Trabajo. La vía que se ha transitado para actualizar la legislación laboral de 1950 ha sido la vía de la jurisprudencia constitucional, pero se hace necesario actualizar la legislación a una nueva realidad. Tenemos espacios de carencia de derechos, como todo el tema de plataformas digitales, como todos los temas de automatización y robotización, como todas las realidades que estamos viviendo hoy en día con los cambios constantes que hay de cara al famoso futuro del trabajo. Y es una demanda no solo a nivel colombiano, sino a nivel global, la actualización de la legislación laboral para amalgamar toda esa promesa de trabajo decente con las nuevas realidades en un mundo cambiante de forma acelerada, con unas velocidades que no habíamos conocido ni visto previamente. Anunció la ministra de Trabajo que desde la próxima semana va a convocar a la mesa técnica
para justamente empezar a diseñar ese estatuto de trabajo. Inclusive dijo que ahí deberían estar gente como ustedes, de los observatorios laborales de las universidades. ¿Ya lo citaron o no todavía? Hasta el momento no he recibido una comunicación oficial, pero tenemos toda la disposición de colaborar desde nuestro modesto punto de vista, nuestra modesta preocupación para mejorar todos los estándares de reconocimiento laboral, pero obviamente tenemos toda la disposición a contribuir desde nuestra modesta tribuna. Tanto esta norma, doctor, el estatuto de trabajo, como la, digamos, imposición de los pagos de recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, ¿ambas cosas se pueden hacer por decreto o tienen que ir al Congreso? No, el estatuto del trabajo debe tramitarse por la vía parlamentaria y la reforma a el artículo 160 del Código Sustantivo, que hoy en día es la ley 789 y 1846, deben ser reformadas por la misma vía parlamentaria, es decir, que deben surtir el trámite de una ley con los debates previstos en el Congreso de la República. No se puede por decreto. Una última cosa, ¿ve usted fácil que se puedan conciliar estas normas tanto antes de que lleguen al Congreso con los diferentes sectores afectados, como en el Congreso? ¿Cree que eso pueda ser fácil de aprobar finalmente? Es deseable que el trámite de estas reformas propuestas transiten el diálogo social, transiten la concertación previo a ser presentadas al Congreso. Eso es deseable. Yo creo que es perfectamente viable reconocer la demanda de actualización de las normas laborales a una realidad distinta, a una realidad cambiante, a una realidad que tiene cambios incesantes, no conocidos en el año 1950, que ameritan y demandan una actualización que, por supuesto, debe transitar las vías del diálogo social. Es lo deseable. Doctor Jaramillo, muchas gracias por estar en Signo Peso, es muy amable. Muchas gracias a ti, Henry, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Así es, estaremos muy pendientes del trámite, del diseño, de la concertación de estas normas tan importantes. Hacemos así otra breve pausa y ya les contaremos cuáles son los temas que más desean los empleados en sus empresas. La reforma tributaria que propuso el gobierno al Congreso incluye, entre otras normas, un impuesto a los productos plásticos de un solo uso que sean utilizados para envasar, embalar y empacar artículos o productos de consumo. Ya surgieron los primeros reparos a esta propuesta. Veamos. Los plásticos de un solo uso no se salvaron de ser incluidos en el proyecto de la reforma tributaria radicada en el Congreso. La venta, así como la importación y retiro de productos plásticos para el consumo serán gravados. Sin embargo, lo que más preocupa a fabricantes de esta industria y a productores de alimentos es que este impuesto tendrá repercusiones en los costos de producción. El aceite, el arroz, el maíz, los granos e incluso hasta el pan, la mayoría de productos de la canasta familiar vienen en bolsas plásticas y también en envases. Han dicho sus fabricantes que este impuesto contemplado en la reforma tributaria repercutirá no solo en el precio final de los alimentos, sino también en el bolsillo de los colombianos. El impuesto equivale alrededor del 17-18% del valor del empaque, lo cual, dependiendo un poco de cuánto pesa el empaque en los costos del producto, del alimento, de la bebida, del producto de aseo, pues puede aumentar el precio final de ese producto 1, 2, 3, hasta 4%. Entonces el impacto sí puede llegar a ser importante. Y es que han dicho los micro y medianos empresarios que este impuesto no desincentivará el consumo y, por el contrario, perturbará los avances que ha tenido la industria en su camino a la sostenibilidad. La solución a esto es incentivar el reciclaje de plásticos y de todos los materiales en general, incluido el papel, y que el colombiano aprenda que estos productos tienen un valor y que le podemos devolver ese valor en nuevos productos. Claro, y esta industria está muy comprometida con la sostenibilidad y las soluciones ambientales y estamos trabajando muy duro en la implementación de la ley de plásticos que ya fue sancionada. Según lo indican los gremios, productos como el papel higiénico, los elementos de aseo, de limpieza, así como las bebidas, se verán impactados. Sin embargo, dice el documento de la reforma que serán excluidos los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar fármacos y medicamentos, así como residuos peligrosos. Y hablando de reforma tributaria, vamos ahora con esta que es la cifra económica del día. 11% y corresponde al incremento
que tendría el precio de cada galón de gasolina corriente en las zonas de frontera del país. Esto derivado del proyecto de reforma tributaria que estudiará el Congreso y donde se propone acabar los estímulos que tiene el combustible en las zonas como La Guajira, norte de Santander, Nariño, etcétera, donde la gasolina incluye menos impuestos que en el resto del país. Así las cosas, el reajuste en el precio del galón de gasolina corriente podría ser de entre 800 y 1.000 pesos, según las cuentas de Fendi Petróleo, el gremio de las estaciones de gasolina. Y saluda ahora a Juan Fernández, que nos trae información muy importante del sector aéreo. Juan, buenas noches, bienvenido, adelante con su tema de esta noche. Buenas noches. Como sabe, Avianca y Viva solicitaron oficialmente su integración ante la aeronáutica civil, pero el mecanismo, los argumentos para esa integración de forma rápida son interesantes. Argumentan una urgencia para integrarse por las condiciones de mercado sobre el paraguas del grupo Abra, liderado por el salvadoreño Roberto Criete y el controlante, la brasileña Gol, que es la familia Oliveira, que se convertiría en el grupo aéreo más grande de América Latina. Pero para el caso de Colombia se justifica la urgencia con el delicado estado de la situación financiera de Viva. La han definido casi como una aerolínea en estado de crisis que necesita ese rescate. La solicitud también tiene urgencia, dada la relevancia para la competitividad y conectividad aérea del país. Para las compañías, las condiciones de mercado, como por ejemplo la tasa de cambio o el precio de los combustibles, obligan a que la solicitud se acelere. Y mire, lo más preocupante, cuando se negoció esa integración de las dos aerolíneas, dice Avianca, la situación de Viva era otra y en ese momento la aerolínea de bajo costo estimaba que contaba con las finanzas necesarias para competir con normalidad. La solicitud de integración con Viva, agrega Avianca, pues ahora busca luchar por su supervivencia en el mercado, así como para mantener la competitividad de la aerolínea. Caso contrario, el de Avianca, donde argumenta la empresa, tiene una posición financiera sólida que le permitiría conseguir sinergias y aprovechar economías de escala con Viva. Para darle números, el año pasado Avianca registró pérdidas por 2,09 billones de pesos. Juan, ¿y qué participación de mercado alcanzaría la integración de estas dos aerolíneas? Mire, hoy Avianca y Viva pueden tener juntas más del 60, sobre el 60-65% del mercado y eso hace parte del debate de la integración. Avianca transportó el año pasado más de 7,7 millones de pasajeros, Viva Air de cerca de 4,8 millones de viajeros. Avianca tiene 198 aviones, solo en Colombia unas 90 rutas, unos 3.800 vuelos a la semana en su operación global y espera poder regresar a los 30 millones de pasajeros, la cifra que tenían en 2019. Viva Air opera 46 rutas domésticas en Colombia y Perú, más de 14 rutas internacionales, tiene 22 aviones, pero con encargos de otros 25 para 2025. Entonces, pues les resta ahora a las aerolíneas que su solicitud sea aprobada o no, con ese mensaje de urgencia, pero sobre todo no exista concentración de mercado. Juan, muchas gracias por esta su movida empresarial. Y vamos ahora con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.309 pesos con 69 centavos. Subió 2 pesos con 60 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 0,07%. Se ubicó en $96 con 58 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.217.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82%. La acción más valorizada fue la del fondo bursátil Global Colombia Select, con una ganancia de 1,41%, y la que más bajó fue la preferencial de Corfi Colombiana, con un retroceso de 4,67%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La compañía Manpower adelantó una encuesta entre trabajadores de varios países para identificar cuáles son los temas que más buscan y valoran los trabajadores en sus empresas después de la pandemia. 64% prefieren una jornada laboral que no sea superior a 4 días. 45% desean tener un horario flexible. 71% buscan jefes confiables. 74% valoran el apoyo del gerente de su empresa. Y 80% desean trabajar mejor en un ambiente con un equipo de personas que sea agradable.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.